Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Para mí es un honor estar aquí en el auditorio del Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas y viendo este mural tan interesante que nos describe nuestro país, cómo está más o menos distribuida los esfuerzos que hacemos los costarricenses en el campo agrícola, en la parte industrial, en la parte obrera, ¿verdad?, en la producción agrícola. ¿Y qué estamos haciendo como costarricenses nosotros para impulsar y darle instrumentos a este país para defender a los consumidores, a los que trabajan, y principalmente a los más vulnerables? Cuando me eligieron diputado, candidato a diputado para la Asamblea Legislativa, les voy a contar una anécdota por la cual me llamaron iluminado. Yo tengo la costumbre, como creyente, de que cuando algo importante en mi vida sucede, le pregunto al Señor por qué. Y cuando salí electo en la asamblea del partido, regresé a mi casa y mi familia me estaba esperando al portal de la casa, muy contentos. Y yo les decía, mire, esto es raro, a mí me llamaron hace media hora y me eligieron por unanimidad. Y yo no esperaba ser mi candidato. Y entonces me dirigí a mi cuarto, como me enseñaron, y me llevé la Biblia. Y pregunté a Dios qué es lo que Él quería y por qué me había elegido. Y segundo, le pregunté que si iba a ser electo diputado. Y cuando abrí la Biblia, abrí la Biblia exactamente en el capítulo de Nehemías 5. Y el título de Nehemías 5 dice: abolición de la usura. Y en el versículo 8 dice: y Nehemías convocó una gran asamblea por lo que estaba pasando al pueblo y la explotación, de la extracción de la riqueza y de la pérdida de sus propiedades. Y yo digo, pues esto que estaba viendo en Costa Rica durante estos últimos periodos, la gente tiene que vender su ganado para pagar sus impuestos, pierden sus casas porque no pueden pagar las cuotas, les están extrayendo la riqueza con altas tasas de interés a los ciudadanos. Las mujeres jefas de familia no tienen cómo sostener a sus hogares porque no tienen acceso al crédito, porque los créditos que les dan efectivamente son esos gota a gota y terminan amenazándolos y extrayéndole la riqueza a la gente pobre de este país. Y cuando ya llegué a la asamblea, pues llegó muy claro y estructuramos un proyecto de ley con 4 artículos muy pequeños. Y cuando verifiqué me di cuenta que sí se había discutido de usura en años anteriores en este país. Y cuando revisamos la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 21, dice que la explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida por ley. Aquí está. Para adelante, con esto aquí. Okay. Entonces ahí dice que la convención, en el artículo 21, dice que la explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida por ley. Y en la Constitución Política de Costa Rica también dice que los monopolios deben ser prohibidos y que se debe defender a los consumidores, a los usuarios, que tienen derecho a la protección de su salud, del ambiente, de la seguridad y de los intereses económicos de los ciudadanos, y que el Estado apoyará para resolver todos esos temas. Nosotros tenemos un código penal desde 1970 que fue establecido, y está el artículo 243 que penaliza la usura, pero no establece, no define en qué tasa se establece la usura. Eso es tener una ley acéfala. Ningún juez ha podido sancionar
a alguna entidad financiera o a alguna persona por cobrar una tasa de interés que el afectado considere que es usurera. Ningún agiotista ha sido castigado hasta la fecha en Costa Rica, y aquí imperan tasas altísimas entre los prestamistas. Y también vamos a ver en este tema cómo en Costa Rica han habido 33 iniciativas desde 1997 para definir el tema de usura. 18 de esas iniciativas han sido archivadas. 4 se han convertido en leyes en temas de promoción y defensa del consumidor y en cuanto al Código Fiscal, pero en ningún caso se ha establecido la definición de usura. Por lo tanto, ese vacío tiene que ser resuelto, y ese ha sido uno de los propósitos que tenemos nosotros con este proyecto de ley. Tenemos, en el caso de tarjetas de crédito, que el 69.7% de los plásticos que están en circulación tienen tasas que oscilan entre un 40 y un 50%, lo que excede en varias veces lo que es la tasa efectiva que establece el Banco Central. En la cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasas de interés, tenemos que hay 27 tipos de tarjetas entre el 19 y el 30%, hay 56 tarjetas entre el 30 y el 39.9%, y hay 191 tipos de tarjetas entre el 40 y el 50%, y todavía hay algunas que sobrepasan ese monto. Tenemos la participación de cantidad de plásticos de acuerdo a los rangos de las tasas de interés que ustedes pueden ver en ese cuadro, y donde ahí ustedes pueden ver que hay más de 1 millón casi de plásticos que están con tasas encima del 45 al 49%, y como muy bien explicaba la compañera diputada María Inés Solís, la definición que hemos llegado después de tener consultas durante casi un año con diferentes instituciones, con la academia, con el Banco Central y con la SUGEF, donde el Banco Central nos recomendó tasas entre el 51 y el 63%, imagínense ustedes, para definir la tasa de usura con un promedio de un 57%, donde la Universidad de Costa Rica nos recomendó una tasa con estudios técnicos de un 35%. La Escuela de Economía de la Universidad Nacional nos recomendó una tasa del 37%, y hubo un grupo de profesionales economistas que hicieron un estudio donde llegaron a determinarnos que la recomendación que ellos hacían era una tasa que debía haberse establecido en cerca de un 33%. La propuesta inicial que nosotros tuvimos fue tomando la tasa efectiva por 2.2, y eso nos daba cerca de un 35%. En ese momento no habíamos considerado el tema de microcréditos. Revisando los otros países que tienen tasas de interés de usura vigentes, ahí podemos ver que son países que están algunos en la OCDE, como Chile tiene un 34.82%, Japón tiene un 29.2% y un 20% para préstamos no garantizados. Colombia, que tiene una definición de usura desde 1936, tiene una tasa para créditos del 28.16% y para microcréditos de un 54.8%. Ecuador tiene una tasa del 30.5%, Corea de un 24%,
Francia dio un 21%, y podemos ver en algunos estados como en Nueva York, que tiene un 16% para préstamos inferiores a $25,000 y 25% para otros créditos. El caso particular de Colombia es interesante porque tuve la oportunidad, y también don Welmer, de conversar con el superintendente de entidades financieras y con los principales asesores que tienen ellos allá, con la experiencia que han tenido, y después de algunas mesas de trabajo con compañeros diputados, llegamos a entender que era importante, para bajar la recomendación que nos hacía la SUGEF de casi un 45% para definir la usura, de separar los microcréditos de los créditos. Práctica que, como ustedes ven, lo ha hecho Colombia. Nosotros tenemos prácticamente una inflación de menos de un 2% y Colombia la tiene casi en un 3.18%. Nosotros tenemos un per cápita de casi $12,000 y Colombia de menos de $6,000. Nosotros tenemos un desempleo del 12.4% y Colombia anda en un 13.2% de desempleo. Entonces las condiciones, algunas condiciones son muy similares para ambos países. Sobre ese tema de los microcréditos fue donde empezó la base de la negociación, después de tener una serie de insumos, para lograr un acuerdo en la Comisión de Hacendarios entre las diferentes fracciones. La propuesta de ley que tenemos en el expediente 20.861 es una tasa anual máxima de interés que podrá cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero para operaciones financieras, comerciales y microcréditos. Deberá ajustarse a límites establecidos en este artículo, y la tasa anual máxima de interés para todo tipo de créditos, salvo para los microcréditos, se calculará sumando el promedio simple del promedio ponderado de los últimos 12 meses de la tasa de interés activa, más 12,8 puntos porcentuales, y dicho resultado se multiplicará por 1,5. En el caso de microcréditos, la tasa anual de interés para microcréditos se calculará sumando el promedio simple del promedio ponderado de los últimos 12 meses de la tasa de interés activa, más 13,18 puntos porcentuales, y dicho resultado se multiplicará por 2,085. Cuando nosotros hicimos con un cálculo de los 12 meses anticipados de la tasa activa del Banco Central, llegamos a esos datos de que el promedio ponderado de la tasa activa para el año estaba en 13.2%. La idea es que también dentro de las propuestas está en el artículo 2 y 3, que los contratos de crédito que se consignen entre personas físicas y jurídicas tengan que ser homologados, ¿verdad? Y que no superen los límites establecidos en el artículo 63 bis de la ley, y que también la SUGEF pueda denunciar en la vía penal a las personas físicas y jurídicas que eventualmente puedan haber incurrido en el delito de usura cuando en el ejercicio de sus competencias adquieran la convicción de la potencial comisión de este hecho punible. La SUGEF también podrá realizar pruebas de estrés con las entidades supervisadas para tomar y recomendar a la Asamblea Legislativa cuál es el comportamiento de las tasas de usura que se vayan determinando semestralmente una vez aprobado el proyecto de ley. Dentro de los retos que tiene este proyecto está proteger al consumidor contra tasas desproporcionadas de interés, reducir el riesgo de excluir del crédito a sectores de la población vulnerable, y dentro de las consideraciones que tenemos está evolucionar
a una forma de regulación más sofisticada y utilizada por países de la OCDE, propiciar un país más competitivo, aumentar la eficiencia del mercado, mejorar la estructura de costos y dinamizar la economía. En el fondo, lo que quiere este proyecto de ley es, primero que todo, regular ese vacío que existía y que el Banco Central ni la SUGEF han podido definir, que es establecer cuál es la definición de usura y, más que todo, proteger a los consumidores. Gracias. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.